¿Y cómo podemos extraer eso a nuestra vida? Pedimos que tu Santo Espíritu, que también nos guía, nos santifica, nos esté guiando a la verdad que hay en estos pasajes y esté guiando a tu iglesia, Señor, a la obediencia de tu honra y de tu nombre. Señor, te agradezco por este privilegio, gracias por los hermanos que también tienen la alta responsabilidad de escuchar y de llevar a la obediencia y de ayudarme, Señor, en las observaciones. Te pido que nos ayudes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, en sus manos deben de tener un boletín o en sus redes y el tema es, ¿no es el tema? Traición y muerte. Estamos en el capítulo 4, ahí corresponde nuestro estudio hoy. Segunda de Samuel, el capítulo 4. ¿Están allí? Leemos. Cuando oyó Isboset, hijo de Saúl, que Abner había sido muerto en Hebrón, se llenó de miedo y todo Israel se turbó. Eso dice la versión internacional. Voy a leer la Reina Valera porque vamos al mismo ritmo. Luego oyó el hijo de Saúl que Abner había sido muerto en Hebrón, las manos se debilitaron y fue atemorizado todo Israel. ¿Ya? Ayúdenme ustedes con el siguiente. Capítulo 4, versículo 2. Y el hijo de Saúl tenía 2 hombres. Pero los menonitas habían huido a Gitaim y moraban allí como forasteros hasta hoy. Jonatán, hijo de Saúl, tenía tenía 5 años de edad cuando le sucedió la noticia de la muerte de Saúl en su casa. Y su nodriza le tomó y murió. Mientras iba muriendo apresuradamente, se le cayó el niño y Los hijos pues de Rimón, Verónica, Cat y Bana fueron y entraron en el mayor calor del día en la casa de Isboset, el cual estaba durmiendo la siesta en su cámara. He aquí la portera de la casa había estado limpiando trigo, pero se durmió, fue así como Baana su hermano se envolvieron en la casa. Cuando entraron en la casa, Isboset dormía sobre su lecho en su cámara, y lo hirieron y lo mataron, y le cortaron la cabeza, y habiéndola tomado, caminaron toda la noche por el camino a Araba. Trajeron la cabeza de José a la Virgen de Hebrón y de la reina, y aquí la cabeza de José, hijo de Saúl, que procuraba matar. Jehová ha dado hoy al Señor y rey de Saúl y de su linaje. Y David respondió a Recab y a su hermano Baana, hijos de Rimón, Berodita, y les dijo: vive Jehová, que ha redimido mi alma de toda angustia. Perfecto. ¿Cuánto más a los malos hombres que mataron a un hombre justo en su casa y sobre su cama? Ahora pues, no he de demandarnos yo su sangre de vuestras manos y quitarnos de la tierra. Entonces también salió de los testigos de ellos los mataron, cortaron las manos, por el restante que se luego tomaron la cabeza de José y llevaron. Bueno, mis hermanos, ahí hemos leído los 12 versículos que nos corresponden en nuestro estudio. ¿Cómo le fue a ustedes esta semana con el devocional? La primera pregunta que tenemos ahí es, miren el versículo 1, cuando oyó Isboset, cuando escuchó
de la muerte de Abner, ¿por qué se llenó tanto de temor? ¿Han meditado en eso? ¿O por qué se llenó de miedo? ¿Han pensado por qué el miedo llega a este hombre? Adelante. Bueno, yo creo que la realidad es que todo Israel era consciente de que David había sido designado por Dios para gobernar sobre Israel y sobre Israel. Y de alguna manera, José, a pesar de que José fue colocado como rey por Abner, de alguna manera estaba peleando con la voluntad de Dios. Y entonces eso fue lo que fue el Señor. Perfecto, me alegro que estén participando. Ya le doy la palabra a mi hermano. Una de las cosas que pienso en por qué José se llenó tanto de miedo es porque ¿quién puso a José en el reino, en el reinado? Abner. ¿Y quién lo sostuvo ahí por 2 años? Abner. Así que su sostén, quien pone a José, se encuentra eliminado ya en el capítulo 3. Y al morir su confianza, al morir la fuente de confianza de José, está muriendo su esperanza de reinar. Así que tenemos a un José lleno de temor, de miedo, y no simplemente él. Aquí inmediatamente en el texto vemos que también Israel. El doctor David Bussin comenta al respecto que José había confiado en el hombre para alcanzar su posición. Así que cuando el hombre se fue, supo que su posición también lo haría. Y José, comenta el hermano, que era un hombre débil, que confiaba en el hombre. Y por lo que vemos de José, termina como su padre. Y en este caso, quiero ver un poco sobre la familia de Saúl. ¿Quién fue el padre de José? Todos sabemos esa pregunta, ¿verdad? Saúl. Ahí el texto dice, no necesitamos ser grandes estudiosos. Y Saúl fue el rey también de Israel. Pero ¿quién puso a Saúl a reinar? Samuel lo ungió como rey. Así que, por lo que vemos en la escritura, Saúl fue un hombre que fue escogido por el pueblo para reinar, y Dios lo que hizo fue aprobar lo que el pueblo pidió, ¿verdad? Exactamente. Así que tenemos 2 hombres aquí, José y Saúl, que son puestos por la sociedad, por los hombres. Perfecto. Ahora quiero que entendamos un poco sobre la familia de este hombre, de Saúl. ¿Quién es el padre de Saúl? Es este hombre. ¿Cómo podemos saber eso para investigar un poco sobre la familia de Saúl? ¿Perdón? ¿Es el borrador? No, este es el padre. Vamos a hablar un poco sobre esta familia. Cis es hijo de Abiel. ¿Cómo podemos saber eso? Ahorita vamos a las escrituras. Y Cis tuvo 2 hijos. Uno de ellos fue Saúl. Vamos a ir a las escrituras por favor, vamos a 1 Samuel capítulo 14. Primera Samuel capítulo 14, versículo 50. Allí en el versículo 50 leemos: el nombre de la mujer de Saúl era Ahinoam, hija de quién? Y el nombre del general de su ejército era Abner, hijo de quién? Tío de Saúl. Entonces por acá tenemos a quién? Tenemos a Abner. Perfecto. Vamos ahora por favor a Primera de Crónicas. Vamos un momentico allá, quiero que investiguemos un poco sobre esta familia. Primera de Crónicas
capítulo 8, versículos 33. Allí leemos también, Ner engendró a Cis, y Cis engendró a quién. Aquí vemos a dos Cis. Vemos que aparece por acá este Cis, muy bien, engendró a Saúl, y Saúl engendró a Jonatán, Malquisúa, Aminadab y Esbaal. Entonces ya aquí vemos, en este pasaje, vemos a los hijos de quién. ¿Y quiénes son? Jonatán, Malquisúa. Ahora bien, ¿quién es ese Esbaal? Vamos a ver otra porción de las Escrituras. Recuerden que estamos investigando un poco sobre la familia de Saúl. Vamos, por favor, al capítulo 9, versículo 39. Sí, allí mismo, en el capítulo 9. Y encontramos otra vez la familia de David, de Saúl. Ner engendró a Cis, Cis engendró a Saúl, y Saúl engendró a Jonatán, Malquisúa, Aminadab y Esbaal. Este Esbaal es exactamente Is-Boset. Ahora, ¿por qué acá aparece como Esbaal y acá Is-Boset? Los estudiosos creen que el que escribió primera de segunda de Samuel fue Elías. Y Elías tuvo muchos problemas con el nombre Baal, debido a que el nombre Baal era un nombre que para los semitas significaba Señor. Pero más tarde, Baal, un dios que fue el dios de como las tierras, del sol y la lluvia, y Daniel, Elías también tuvo problemas con ellos, incluso se acuerdan que los eliminó. Perfecto, esa información está ahí en el boletín. Entonces aquí tenemos los hijos de Saúl. Recuerden que en el capítulo 31 Jonatán fue eliminado, dejando un hijo que se llama como Mefiboset, que aparece en el versículo 4 del texto que tenemos. Ahora bien, cuando estos hombres fueron eliminados, lo que hizo Ner es el padre de... ¿Cuál es el personaje que tenemos ahí en 2 Samuel que murió? Abner. Perfecto. Ner es el padre de Abner. Perfecto. Lo que hizo este hombre fue coger a este hombre, Mefiboset, Is-Boset, y coronarlo rey. ¿Por qué? Porque este hombre, que es el hijo mayor de Saúl, está eliminado, está muerto. Y este Mefiboset, por derecho o por, digamos, ¿cómo se dice la palabra? Por genealogía, tenía derecho al trono. Pero ¿qué pasó con él? ¿Qué dice el texto allí? Este hombre a los 5 años se cayó, ¿verdad? La noticia lo dejó caer cuando se supo la noticia de la muerte de Saúl. Este muchacho a los 5 años quedó inválido. Entonces, Abner no le ha cogido un inválido para ponerlo como rey. Entonces, Abner cogió a Mefiboset, que no había caído en la muerte. Perfecto. Entonces, eso es lo que tenemos ahí. En 2 Samuel capítulo 4. Ahora bien, si ustedes revisan bien, ¿cuántas esposas tuvo Saúl? ¿Y cómo se llamaba? Una, en el texto allá leímos que era Ahinoam, ¿cierto? Vamos a ponerlo abreviado para que no se nos... Ahinoam. De Ahinoam es que nace, como leímos en el capítulo 14, nace Jonatán,
Isúas, Malquisúa, Merat, Mical y Esbaal y Aminadab. Todos estos muchachos fueron eliminados. Pero recuerden que Saúl tuvo una mujer o una concubina que se llamaba como Rispa, que era una concubina, una criada. Recuerden que este hombre practicó una relación con esa mujer. ¿Se acuerdan? Abner practicó una relación con esa mujer. A lo que llevó a que Isboset se molestara por eso. Según los que estudian esta historia, dicen que, y la historia del pasado, dice que cuando un hombre se acostaba o tenía relaciones sexuales con la concubina o la esposa del rey, estaba reclamando el reino. Esto llevó a que Isboset se molestara con Abner por haberse acostado. Por eso el capítulo 3, y ese reclamo lleva a Abner a buscar un trato con Saúl. Con David, perdón. Ahora, esta mujer tuvo dos hijos. Uno de ellos se llamaba, segunda Samuel, vamos allá para mostrárselos también. Capítulo 21, versículo 8. Aquí los vemos. Y es triste que aparezcan aquí registrados de esta manera, pero en el capítulo 21, versículo 8 que leemos: pero tomó el rey a dos hijos de Rispa, la chica que tenemos ahí. ¿Y cuáles son sus hijos? Perfecto. Ella tuvo dos hijos, Amnón y también Mefiboset. Pero este Mefiboset no es este mismo. Recuerden, entonces hubieron dos Mefiboset. El que aparece en el versículo 4 es el lisiado de los pies. Estos dos fueron muertos después que Saúl los entregó, porque allí vemos en los versículos, vamos a leer los versículos, vamos otra vez al capítulo 4 de Segunda de Samuel. Y allí vemos que aparece, y el hijo de Saúl teníamos dos hombres, capitanes de bandas, merodeadores. El nombre de uno era Baana y el otro Recab. Y el hijo de Rimón, Veronita, de los hijos de Benjamín, porque Verón era también contado entre los benjamín. Aquí que aparecen dos personas con una nacionalidad. ¿Esa nacionalidad es cuál? Veronita. Veronita hacía parte de una ciudad que era una de las 4 ciudades de Gabaón. ¿Recuerden quiénes fueron los Gabaones? Esos que engañaron a quién? A Josué. Hizo Josué un trato con ellos porque venían supuestamente de lejos, dándoles un panorama, y Josué fue engañado, no consultó a Dios. Y esta nacionalidad hace parte de esas 4 ciudades. Como Saúl había atacado a estas personas más tarde, no quiero que se me pierdan, Dios trajo una hambre a la tierra y ahí tuvo que entregar a estos dos hombres, ahí en el capítulo 21, para sanar el hambre. Así que estamos hablando un poco sobre la familia de Saúl. Perfecto. Y lo que vemos aquí, entonces, es a Esbaal o a Isboset, este hombre reinando. ¿Por qué está reinando este hombre? Porque no puede reinar debido a sus circunstancias. Pero este hombre es un hombre, como hemos visto en los versículos allí, un hombre de mucho miedo que es puesto por Abner. Perfecto. Ahora sí están ubicados ahí con esta familia. Vamos a seguir leyendo. Vamos a ver un poco sobre Abner. El versículo dice que Abner había sido muerto en Hebrón.
quién y por qué y en dónde mataron a Abner. Eso está ahí en el texto, ¿verdad? ¿Quién lo mató? Joab. ¿Por qué lo mató? Por venganza. ¿En dónde lo mató? En Hebrón, perfecto. Así que vamos a ver un poco sobre el perfil de este hombre. Y el doctor David S. Wilson nos da una idea muy buena sobre los puntos fuertes y logros de este hombre Ned que ha muerto. Quiero que veamos un poco sobre este perfil para que entendamos un poco la debilidad de este rey. Este rey, José, fue uno de los 40 reyes que tuvo Israel. Y de los 40 reyes que tuvo Israel, solo se menciona que 2 eran buenos. Así que este hombre está en la lista normal. Solo 2 se menciona que eran buenos. Pero vamos a ver entonces por qué este hombre estaba confiando en este hombre, Abner. ¿Cuál era la razón para confiar en él? Uno de los puntos fuertes que resalta el doctor Wilson es uno de los logros de él fue que fue motivado, fue un comandante, lo saben, ¿verdad? ¿Y jefe de quién? De Saúl, y además Era sobrino de Saúl. era sobrino. Ese es un punto muy importante de este. Así que aquí vemos algo entre familia. ¿Cuál otro punto podemos ver de este hombre? Según este pasaje, estos primeros 10 versículos que vemos aquí, este hombre sostuvo en el capítulo 3 el reino de Israel, por lo menos Israel unido. Esa fue como su intención, mantener el reino de Israel unido, y por eso ungió a este hombre y José. Eso fue una de las estrategias de este hombre. Pero una de sus debilidades es que se acostó con quién. Y otra debilidad de este hombre, ustedes pueden verla en todo esto que hemos estudiado. Sí. Perfecto, que el domingo pasado estuvimos hablando un poco sobre esto. Perfecto, así que aquí tenemos algo sobre esta familia de David. Así que cuando cuando murió este hombre, a rato, en el capítulo 4 vemos a este hombre también muriendo. Este hombre tenía 40 años cuando empezó a reinar. Reinó 2 años. Y cuando muere este hombre, ¿qué está muriendo? ¿El imperio de quién? De Israel. De Israel sobre Saúl. Está muriendo lo que el pueblo de Israel quiso poner a reinar, rechazando lo que pidió el pueblo antes. Perfecto. Perfecto. Y por eso es que leemos allí en el versículo 1: y luego que oyó el hijo de Saúl que Abner había sido muerto en Hebrón, las manos se le debilitaron, porque está muriendo de esta familia, la que está sosteniendo este reinado, un gran general. Se le debilitaron las manos. ¿Y qué pasó con Israel también? Israel se turbó. Un comentarista dice que José fue un hombre que obtenía valor de otro hombre, Abner, en vez de obtenerla de Dios. Cuando Abner murió, José quedó sin nada. En crisis, en presión, se derrumbó en temor. Eso le pasó a este hombre cuando murió este hombre. Cayó en una crisis, temor. Ahora bien, todos sufrimos temor, ¿verdad? ¿Qué es el temor? ¿Qué es el miedo? Para concluir un poco sobre esto que le está pasando a este hombre, ¿qué le dice la Biblia a los hijos de Dios? ¿Qué le dice la Biblia a los creyentes? ¿Por qué este hombre reacciona de esta manera y cae en este temor y en este miedo? Porque está confiando y están lejos
de confiar en Dios. Veamos algo aquí que quiero resaltar también. En Timoteo capítulo 6. Tenemos allá Timoteo capítulo 6. Timoteo, el 2 Timoteo. Vamos corriendo a 1 Timoteo. Aquí lo tenemos. Vamos, acompáñenme por favor todos a 1 Timoteo, capítulo 6, versículo 8. Algo que quiero resaltar de aquí. Capítulo 1, perdón, versículo 6. Capítulo 1, versículo 6 y hasta el 8. Vamos a leer algo ahí muy interesante. Versículo 6. Ayúdenme. En las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron, van a palabrería. ¿Qué más? No, pero esa no es la cita. ¿Ese es Timoteo? ¿Primera Timoteo? Ah, pero es segunda, perdón. Esa es primera. Vamos a segunda. Sí, ahí dice que es primera, segunda. Vamos a segunda Timoteo, versículo 6. Por los cuales te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Con la imposición de mis manos, versículo 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de qué? Ahora, según este pasaje, ¿qué no tenía este hombre de Dios? Espíritu Santo de Dios. Tenía cobardía, ¿cierto? No tenía eso. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. ¿Pero por qué ese hombre no tenía eso? Estaba confiando en quién. Y una buena pregunta es: ¿en quién confía usted cuando está en problema? Versículo 8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí preso suyo, sino participas de las aflicciones por el Evangelio según el poder de quién. El poder de Dios es muy importante para enfrentar las circunstancias difíciles. Ahora pasamos al versículo 2 del capítulo 4 de 2 Samuel. Ya vimos un poco sobre esta familia. 2 Samuel. Y el hijo de Saúl, este hombre que no tiene el poder de Dios, que confía en otro hombre, en un general, que por cierto tenía buenas cualidades. El hijo de Saúl tenía 2 hombres, capitanes de bandas, merodeadores. El nombre de uno era Baana y el del otro Recab, hijos de Rimón, meronita, de los hijos de Benjamín, porque Benor era también contado entre los de Benjamín. ¿Qué es lo que tiene este hombre aquí entonces? Tiene 2 comandos que no son de buena reputación. Así que este hombre está rodeado de ¿qué? ¡Qué peligro! Perfecto. Y entonces aparece el versículo 4, que me pareció muy extraño ver ese versículo ahí, por eso planteé la pregunta: ¿por qué aparece Mefiboset en esta historia o en este pasaje? ¿Por qué aparece ese versículo 4 ahí? ¿Por qué el escritor tiene que poner a este hombre aquí en el versículo 4? Y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado a los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó a Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y Jonatán, y su nodriza tomó y huyó, y mientras iba huyendo, apresuradamente se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Creo que ese pasaje el escritor lo agregó ahí para exactamente señalarnos que él estaba descalificando a este hombre para reinar. Que no podía reinar, entonces tenía que reinar este otro, Mefiboset o Baal, Baal. Perfecto. Entonces llegamos al versículo 5
Los hijos de Rimón, Veronita, Recab y Barak fueron y entraron en la casa de José en el calor del día, mientras dormía en la siesta. Y una de las preguntas que nos podemos hacer es, ¿qué hacía este hombre durmiendo a estas horas? Y como vemos en el versículo 6, y llegaron hasta la mitad de la casa como si fueran a buscar trigo, y lo hirieron en el vientre. Después, Recab y su hermano Baana se escaparon. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Si ustedes ven, ¿quién está de guardia para este rey? Una mujer, ¿cierto? Y el texto dice que ella también, ¿qué? Está como quizás ustedes ahí. Escucharon esta historia. ¿Pero por qué se durmió? Estaba cansada, ¿verdad? Y ahora me pregunto, ¿por qué un rey de este calibre, con tantas ciudades bajo su imperio, está sin guardia? Pues podría estar tirándose la siesta al mediodía, que es algo muy normal para los palestinos. Pero con una mujer de guardia, recuerde que Nel ya está eliminado y le quedan 2 comandos. Esos 2 comandos, al parecer, cuando se dan de cuenta de que este hombre Ander había sido muerto, ¿qué buscaron hacer? Lo que vemos ahí en el texto es que buscan traicionar y matar a este hombre, como lo lograron. ¿Para qué? Y como son sus comandos, ellos pueden hacer y delegar, no delegaron una guardia para ellos poder hacer y deshacer. Sin embargo, había una mujer y no sé por qué estaba esa mujer, y ellos se entraron, como dice, como si fueran a comprar trigo, esta otra versión, y mataron a este hombre. ¿Pero qué buscaban con la muerte de este hombre? Cortaron su cabeza y no la dejaron allí. Se la llevaron a David, caminaron toda esa noche por Araba y llegaron hasta donde David. El versículo 8 dice: y trajeron la cabeza de José a David en Hebrón. Y cuando le traen la cabeza a David en Hebrón, sus palabras son, ¿cuáles son sus palabras? Le dijeron al rey: esta es la cabeza de ¿quién? De José, hijo de su enemigo Saúl. Han trayendo la cabeza de este hombre al rey David. Ve, aquí está la cabeza de uno de tus enemigos. Estos hombres están diciéndole a David que Saúl había sido su enemigo. Saúl había sido enemigo de David, pero David no había sido enemigo de Saúl y nunca procuró su mal. Esta es la razón por la que David viene y les da una buena lección. Ellos afirman: aquí está el hijo de su enemigo Saúl, el que buscaba su vida. De esta manera el Señor hoy ha concedido venganza a mi Señor el Rey sobre Saúl y sobre su descendiente. Algo que vemos aquí es que estos 2 hermanos, que son de mala reputación, citan a quién? Al Señor. Citan al Señor en el versículo 8. ¿Por qué buscan usar el nombre del Señor? ¿Qué es lo que buscan con esto? Con estas palabras. Dice una frase muy bonita: Jehová ha vengado hoy a mi Señor el Rey. ¿Qué será lo que están diciendo? ¿Será que se están presentando delante de David? David, mira, Dios nos ha usado para vengar a tus enemigos. Pero es que Saúl para David nunca fue un enemigo, siempre lo apreció. Entonces, allí en el pasamos al versículo 9, que ya ahí vemos la muerte de estos comandos, respondiendo David a Recab y a sus hermanos Baana, hijos de Rimón, el Veronita, les dijo: ¿vive quién? Usó también el nombre del Señor, que ha redimido mi vida de toda angustia. Era el Señor
que le daba las victorias a David, el que lo ayudaba a entrar y a salir, y era el que lo guardaba de angustia, lo guardó de Saúl. Porque cuando uno vino y me avisó, Saúl ha muerto, pensando que traía buenas noticias, yo le prendí y lo maté en Siclag, lo cual fue el pago que le di por sus noticias, dice mi versión, la versión que tengo acá. Entonces la pregunta que plantea David en el versículo 11 es ¿cuál? Vamos acá a la Reina Valera. ¿Cuánto más a los malos hombres que mataron a un hombre en su casa y sobre su cama? Ahora pues, ¿no he de mandar yo su sangre de vuestras manos y quitarlos de la tierra? Esta pregunta que está haciendo David es todo lo contrario a lo que estos hombres esperaban. Seguro, como comandos de José, seguro esperaban que David le diera un puesto en su reino, pero lo que encontraron fue algo que ya también David había hecho en el pasado con la que le dio la noticia de la muerte de Saúl. Y David dijo y David dio una orden a los jóvenes que estaban con David. Y la orden que les dio fue: mátalos. Lo mataron y lo cortaron. ¿Le cortaron qué? Las manos, ¿qué más? Los pies. ¿Y qué más hicieron? Los colgaron junto al estanque de Hebrón. ¿Y qué hicieron con la cabeza de José? La sepultaron en el sepulcro de Arne en Hebrón. Perfecto. Entonces vimos la traición que le hacen a este rey. Este rey confiaba en Abner, su confianza en Dios. Sus dos comandos buscan una paga con David. David le da la paga a las nuevas, terminan sepultados, cortados, y de la cabeza de este hombre termina perfecto, sepultado. Esta es la historia que hemos tenido ahí ahora. Perfecto. David está poniendo en práctica la pena de muerte que Dios ya había establecido para los asesinos y homicidas. Perfecto. Ahora, ¿qué lecciones podemos extraer a nuestras vidas de toda esta historia? Perfecto, adelante. ¿Qué vieron ustedes o qué aprendieron de esto que hicieron en sus casas, de toda esta historia? El poder es algo que me viene a la vida. Sí. Eso tenía todas esas personas, tenían esa envidia de Sí. envidia de la persona de la vida. Perfecto. Las buenas manos. Buscaban poder, buscaban premios, pero ¿qué nos enseña? Que uno debe estar buscando esas cosas y no vivir políticamente, ser honesto, recto. Si uno viera este pasaje de aquí de 1 Samuel con las lentes de Cristo, ¿qué podría ver? Jesús dijo que todo, la ley de Moisés, los profetas, estos libros históricos y los salmos hablaban y eran por Cristo. Así que, tengo el borrador por acá. El borrador se les escapó, pero bueno, yo creo que aquí pueden ver en los capítulos, en 1 Samuel, en los capítulos 16 en adelante, usted ve que Samuel unge a David como rey. Perfecto, va muy bien. Lo unge como rey. Y David luego comienza a huir de Saúl. Perfecto. Cuando llegamos al capítulo 31, Saúl está muerto. David está en un punto muy bajo porque Siclag es atacada, ¿verdad? Y su familia está secuestrada. Cuando llega a ese punto de la muerte de Saúl y José coronado rey, David comienza a ascender. Porque David consulta a Dios y le dice: subiré, cuando este hombre está muerto, subiré. ¿A qué ciudad de Judá subiré? Y Dios le dice a Abrón: allí David es coronado rey. Perfecto. Cuando David es coronado rey, ¿a poco matan a este hombre? Matan a este hombre y en el capítulo 5
David es coronado rey ¿sobre qué? Sobre Israel. Sobre todo Israel, como Dios lo había prometido. Ahora, David fue el rey conforme al corazón De Dios. y el rey que Dios eligió. Y de donde viene nuestro Señor Jesucristo. Así que aquí tenemos eliminado una familia que no hacía parte de los planes de Dios para establecer el reinado de David, donde viene nuestro Señor y Salvador, el Mesías, como lo encontramos allí mismo en este libro prometido. Sí, esto era de la tribu de Benjamín, de la tribu de Judá. Sí, desde allá de Génesis. Perfecto. ¿Por acá alguien más? Pues lo que podemos aprender, hermano, es sobre cómo, o sea, cómo debemos poner nuestra confianza en Dios. Sí. Porque, así como usted dijo, José había puesto su confianza en Ara, y por eso tenía, yo pues creo que usó de estos hombres como para que le cuidaran las espaldas, ¿cierto? Sin saber que realmente lo que se había conseguido había sido como unos enemigos para su vida. Hermano, esto le dejo una lección que aprender. Usted levantó la mano. Sí, bueno, creo que vale la pena conectar los capítulos anteriores. David muestra el carácter de una persona que deja netamente la justicia a Dios. No se alegra de lo que les pasa a sus enemigos, sino que simplemente esperaba que Dios fuera que, o sea, David no maldecía a los que le hacían mal y los que los perseguían que la tuviera por él para hacerlo, sino que siempre defendió de la justicia de Dios. Acabamos, así como logró la muerte de Saúl y la muerte de Abner, también como logró la muerte de José. Perfecto. ¿Alguien más le deja una lección que aprender para concluir? Sí, adelante. Bueno, sobre usted se rodeó de personas que realmente no debían estar rodeadas. Sí. Y entonces, pues quiero que veamos Proverbios capítulo 1. Perfecto. Proverbios 1, del 10 en adelante. Uno ve que los negociadores, sí, Eran ladrones. eran hombres, Sí. dice, hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. Si dijeren, ven con nosotros que pongamos acechanza para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente. Sí. Los tragaremos vivos como ahora y enteros como los que caen en una vida. Hallaremos riqueza, que era lo que ellos querían, de toda clase. Llenaremos nuestras casas de despojo. Echa tu suerte entre nosotros, tengamos todos una bolsa. Hijo mío, no andes en camino con ellos. Aparta tus pies de sus veredas, porque sus pies corren hacia el mar y van presurosos a derramar sangre. Porque en vano se tenderá la red ante los ojos de tu alma. Pero ellos a su propia sangre ponen acechanza, a sus almas tienen lástima. Tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. Perfecto. Bueno, voy a concluir aquí.